Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate y Noticias 16. Recuerden que estamos llegando a toda la teleaudiencia nacional a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una red de 35 telecables en el interior del país. También que puedan dar seguimiento día por día a Teledebate a través de Twitter, de YouTube y de Facebook. El pensamiento de este día: el amor es la única riqueza que más crece mientras más se reparte. ¿Qué ocurrió este día en el año 1889? Un día como hoy nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros Rafael Estrella Ureña, graduado abogado en la Universidad de Santo Domingo, que entonces no gozaba todavía del estatus de autónomo. Formó parte del movimiento nacionalista que luchaba por la desocupación del territorio nacional por parte de las fuerzas militares estadounidenses durante el periodo de la intervención 1916 a 1924. Formó parte del gobierno presidido por Horacio Vázquez, contra el cual conspiró posteriormente aliado a Rafael Leónidas Trujillo. Una vez que Vázquez renunció a la presidencia, fue designado presidente provisional del país. Más tarde fue vicepresidente de la República bajo el gobierno del propio Trujillo durante el periodo 1930 a 1932. Estrella Ureña falleció a la edad de 55 años en la ciudad de Santo Domingo el 25 de mayo del año 1945. Y en 1951, también un día como hoy, se inaugura en los Estados Unidos el primer servicio telefónico de costa a costa, cubriendo todo el amplio territorio del país, lo que constituyó una revolución y un notable avance en el campo de las comunicaciones telefónicas. Tirando a fondo, Duquesa, ¿qué ha pasado con relación a la propiedad, la cancelación del contrato y el manejo del vertedero de Duquesa? La recepción de la basura parece haber mejorado de manera significativa, pero todavía está pendiente cuál será el destino futuro que le espera al vertedero, y muy especialmente su necesaria sustitución por un moderno relleno sanitario, que reduzca al mínimo la contaminación, permita clasificar la basura, procesarla y convertirla en una actividad económica importante que, si no en su totalidad, permita cubrir un buen porcentaje del costo de su manejo. Ya Santiago de los Caballeros dio el primer paso y el plan de aprovechamiento de la basura parece estar dando resultados si nos atenemos al testimonio del alcalde Abel Martínez, quien afirma que el ayuntamiento ha logrado un ahorro millonario de mucha significación, aparte de reducir al mínimo la contaminación. Duquesa, por consiguiente, continúa siendo una asignatura pendiente y no precisamente de menor importancia. El doctor Wilson Roa, obvio ganador de las elecciones para presidir el Colegio Médico celebradas el pasado miércoles, ha levantado bandera de parlamento frente a las autoridades sanitarias, declarándose abierto al diálogo y pidiendo a la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, abocarse a negociar una salida al conflicto médico. Es una buena oportunidad de hacer alto al fuego de la crisis, evitando nuevos paros hospitalarios que perjudican a los pobres pacientes pobres que sufren las consecuencias de no ver atendido sus problemas de salud. En este caso y siempre debe primar el interés de los enfermos, que debiera ser la principal preocupación y objetivo compartido de las autoridades sanitarias y la clase médica. Sin duda, el plan piloto emprendido de conjunto por el Ministerio de Educación y el Infotep en San Juan de la Maguana, de transformación de 7 liceos a politécnicos, dándole el máximo aprovechamiento al horario de la tarde en la tanda extendida, de resultar exitoso, como cabe esperar, pudiera significar un cambio de gran significación en los planes de docencia, que además de la educación formal,
tendría el valioso agregado de dotar a los estudiantes de valiosas destrezas técnicas y conocimientos prácticos, que en sus momentos les permitan aplicar las habilidades adquiridas en el mercado laboral. El plan operará en 7 liceos, abarcando más de 30.000 estudiantes de educación técnico-profesional, educación secundaria a partir del 2º grado y 5º y 6º. Contará con 10 talleres y 18 aulas teóricas. Que hoy ya 2 ex cabos hayan sido dados de baja y sometidos a la justicia bajo el peso de la muy grave acusación de haber suministrado las balas con que fueron asesinados el meritorio raso policial Pula Encarnación Mejía y su menor hijo de apenas 2 años, es un acto que llora ante los ojos de Dios. Antonio Joemí Suárez y Pedro Girón de la Rosa son los inculpados de este grave delito, que constituye además un acto de traición a la institución de orden público y a uno de sus mismos compañeros. Cuesta trabajo imaginar el castigo que merecen los responsables. En cuanto a la viuda de la víctima, quien poco antes había sido exaltado por su honestidad al rechazar el intento de soborno de un distribuidor de drogas a quien apresó, lo menos que merece es que la institución a la que honró y por la que dio su vida a su esposo se haga cargo de ella de tal modo que reciba una pensión decente que le brinde absoluta cobertura de sus necesidades de vida mediante e incluyendo la donación de un techo propio. Es lo menos. Y sin duda es el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional a las medidas adoptadas por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y la Junta Monetaria, de liberar parte del encaje legal de los bancos para reactivar la actividad económica, constituye un valioso espaldarazo. Lo cierto es que hasta ahora las medidas que a lo largo de su gestión han adoptado siempre el gobernador y la Junta, tanto para dinamizar la economía como para evitar el dislocamiento del mercado cambiario y mantener a raya la inflación, han sido oportunas y exitosas para garantizar la estabilidad macroeconómica. Y todo parece indicar que en los próximos días se podrá retomar el intento de diálogo a la crisis venezolana promovido por el gobierno a través de nuestra Cancillería. El intento se corresponde con la postura mantenida hasta ahora por el país en relación al serio conflicto que mantiene en permanente y creciente enfrentamiento a la oposición y al gobierno de Nicolás Maduro, de tratar de promover una solución pacífica con el grupo de los llamados países amigos que comparten ese mismo propósito. Aunque hoy la situación es bastante más difícil de lograr un acuerdo que semanas atrás, después de la imposición de la ilegal constituyente oficial y el simulacro de elecciones convertido en fraude legalizado, pero carente de legitimidad, como se dice vulgarmente, no hay peor esfuerzo que el que no se hace, aunque el pronóstico sobre el posible resultado no sea precisamente el más alentador. Y bien, antes de pasar al cambio para recibir en Teledebate a nuestra huésped de hoy, tenemos aquí una nota de alerta importante de Proconsumidor. Está alertando sobre la existencia en el país de un lote de fórmula láctea infantil de la marca Nutribén AC Digest, procedente de España, contaminada con una bacteria peligrosa que pone en riesgo la salud y la vida de los niños. Anina del Castillo, directora ejecutiva de Proconsumidor, informó que el producto alertado está empacado en la presentación de 400 gramos, con fecha de expiración 13 de diciembre del año 2018 y que hasta el momento han entrado al país 3.912 unidades. Además indicó que la importación de este producto ha sido distribuida a otros países como Portugal, Georgia y Albania. Se trata de la bacteria Enterobacter sakazaki, que afecta especialmente a bebés prematuros y en general a los lactantes de menos de 6 meses de edad, causándoles infecciones graves en la sangre, como septicemia y daños en el revestimiento que cubre el cerebro, principalmente en la médula espinal, lo que posteriormente puede ocasionar meningitis. Proconsumidor recibió la notificación oficial del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Consumo de la Unión Europea con el propósito de advertirle a la población acerca del peligro que representa la ingesta de este producto comercializado a nivel nacional e internacional. Y la unidad estatal exhorta a los ciudadanos que hayan adquirido el mismo a que lo devuelvan al establecimiento donde realizaron la compra, los cuales están en la obligación de regresar el valor pagado por el mismo y en el caso de encontrarlo expuesto a la venta al público,
las personas tienen el derecho de notificarlo ante el instituto. Qué importante esta alerta, sobre todo para las madres, por el daño que puede ocasionar a los bebés prematuros y a los nacidos hasta que cumplen 6 meses. Hacemos la pausa y cuando regresemos ya vamos a tener en Teledebate a nuestra web y hoy con la cual vamos a buscar respuestas. Bien, con la persona que vamos a conversar hoy, para nosotros muy especial, es la licenciada Roxana Reyes, procuradora de la mujer. Ella lleva, pocas personas en este país tienen el conocimiento, la experiencia, el expediente de trabajo de Roxana Reyes en el área de prevención de la violencia femenina, es decir, de los feminicidios. Son muchos años que lleva bregando con esta materia, trabajando en muchos casos a mano pelada, por así decirlo, prácticamente sin los recursos suficientes y por consiguiente teniendo que compensar esa falta de recursos, bueno, pues un exceso, digamos, de trabajo y de atención. Roxana, encantada de tenerte por acá, hace tiempo que no te veía. Así. Roxana y yo llevamos bregando muchos años con este tema. Y que conste que yo comencé muy joven, o digamos, más joven. Usted joven. En el Ministerio Público, es así. Bueno, mira, Roxana, yo a veces cuando veo que dice no, el asunto de la prevención de la violencia contra la mujer, pero me da la impresión de que muchas veces están contemplando el tema como si fuera un compartimiento estanco, como si la única violencia que hubiera en el país fuera precisamente contra la mujer y no fuera esta en cambio una simple expresión de un ambiente, un clima de violencia mucho más amplio que cubre todos los aspectos de la sociedad y que tiene muchísimas manifestaciones, de la cual lógicamente uno de los que crea más impacto por las condiciones en que se desenvuelve, por el tipo de víctima, el victimario, por tratarse de mujeres, lógicamente son los feminicidios. Pero yo lo veo como una expresión más del clima general de violencia en que estamos viviendo. Mire, la gente quiere soluciones fáciles y rápidas, casi express, para un problema muy complejo que demanda de un abordaje, intervención y respuesta intersectorial, coordinado, y de abordaje, intervención y respuesta multicausal. Lo primero que uno tiene que preguntarse es cómo los hombres y las mujeres en este país se llegan a convertir en víctimas o en agresores. Hemos crecido y nos hemos formado en una cultura patriarcal, machista, androcéntrica y asimétrica, donde el varón se impone y es una muestra o un reforzamiento de la supremacía. Nacemos niño o niña, lo masculino o lo femenino, es una construcción social. Por eso es importantísimo entender que para ser exitoso en la lucha contra la violencia no podemos dejar a los hombres fuera de este problema, porque hombres y mujeres son parte de esto, claro. Y como tal, el abordaje tiene que ser integral y en conjunto. La masculinidad tradicional lo que ha hecho es presentarnos que el hombre que responde a los parámetros de la sociedad es el que habla duro, es el que golpea en la mesa, es el que porta el arma de fuego, es el que se mata con cualquiera o se va a los puños, ese tipo de cosas. Y una nueva masculinidad supone la interacción básica inicial de niños y niñas sobre la base del respeto, la consideración, la tolerancia y los valores. Si no aprenden eso de pequeño, de grande, no esperemos que sepan hacerlo. O sea que ese es un tipo de enseñanza que tiene que comenzar desde temprana edad. Si usted, mire, mi sobrino más pequeño tiene 2 años y medio y está en la escuela, o sea, en la educación de estimulación temprana. Y ahí yo he podido ver cómo van manejando a través de la metodología Montessori, Piaget, que es de lo mejor que hay de educación, van manejando la interacción temprana por ítems. Y una de las cosas es primordial, la no violencia contra la mujer, el respeto. Pero cuando hablamos de respeto es entre ambos, porque igual la niña que agrede, también eso hay que ponerle atención. Entonces, cuando uno habla de democracia, uno está hablando de una sociedad de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres,
que ambos tengan la posibilidad de acceder a la educación, a la formación técnico-profesional, a los programas de emprendimiento, al crédito de la banca solidaria o de la banca para ese tipo Claro. de empresas, a la participación política. Yo me adhiero a lo que dice don Julio César Castaño, de que él no cree en cuotas sino en la paridad, Claro. y yo estoy de acuerdo. 50-50. Eso es la tendencia, la corriente Claro. en todo el mundo, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que esa cultura patriarcal machista cambiará a través de la educación, pero eso nos va a tomar 20 o 30 años. Entonces, en paralelo, tenemos que mejorar la atención desde el sector salud, por ejemplo, para la referencia al Ministerio Público, la contrarreferencia, igualmente la respuesta del sector justicia, del Ministerio Público para facilitarle a la víctima el acceso a la justicia, con un concepto de servicio que proteja su dignidad y su vida y su seguridad y la de sus dependientes. Que cuando usted vaya a una unidad de atención integral a la violencia, usted sea atendido como cuando usted va a un banco, rápido y de buen modo. Eso es calidad en el servicio y el procurador cree mucho en eso, apuesta a eso, porque realmente nosotros somos una institución de servicios. Y en este caso, como guardianes y garantes de los derechos de los ciudadanos, nosotros tenemos que dar respuestas rápidas. Pero, lógicamente, el tema de la violencia supone de una respuesta y actuación coordinada. Policía, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, para citar algunos ejemplos. Sé que es un engranaje donde de distintas piezas, donde cada una tiene que saber la función que... Y es importante, que lo hablaban usted y yo fuera de cámara, la comprensión del fenómeno. Porque entonces, si todos vamos a salir para Samaná y un grupo se va por la autovía del Nordeste y el otro por la autopista Duarte, es verdad que vamos a llegar, pero dispersos y demorados. Y entonces una justicia tardía no es justicia. Otra cosa es que el sistema de justicia penal nuestro es poco amigable con cualquier víctima, no importa que sea de violencia doméstica. Entonces llega un momento en que la burocracia procesal es tan grande que la gente abandona. Y cuando usted abandona, entonces usted le da cancha al imputado o al denunciado para empoderarlo, para seguir haciendo lo mismo. Es importante el sistema de consecuencias. Cuando usted tiene 3 hijos y uno rompe algo y no pasa nada, los demás lo harán y no va a pasar nada. Ahora, cuando hay consecuencias y la gente lo ve como un disuasivo, entonces avanzamos. Se lo piensan 2 veces. Incluso también, dentro de esa parte, componente cultural, la comunicación con perspectiva de género o el periodismo con perspectiva de género es de suma importancia. El periodista tiene que informar de manera veraz y objetiva, ese es tu trabajo, conforme a la libertad de expresión. Sin embargo, la comunicación no debe victimizar nuevamente, no debe agredir nuevamente. Yo le pregunto, ¿qué aporta a la lucha contra la violencia el presentar un cuerpo ensangrentado, descuartizado, o una persona que se ahorcó? No aporta nada. Entonces, informamos, usted sabe que hay diferentes vertientes de periodismo, y también un trabajo importante que hacer con las escuelas de formación de periodistas y comunicadores de las diferentes universidades, porque cuando usted, por ejemplo, transforma el titular de hombre celoso mata a mujer por el de feminicida es condenado a 30 años, violador es condenado a 30 años, es condena, entonces el mensaje que usted está mandando es, hay consecuencias, hay sanción para eso, ¿no? Correcto. Pero entonces cuando usted pone un titular, hombre celoso mata a mujer, usted la está culpando de su muerte y está justificando al agresor porque, entre comillas, ella debió hacer algo que lo molestara para provocar esto. El otro día yo leía, lamentablemente, un comentario de un comunicador que decía que qué están haciendo las mujeres dominicanas para que las maten. Eso es como si preguntara, ajá, yo cuando vi eso dije, no puede ser. Espanto. O sea, preguntemos, eso es como si preguntáramos, ¿qué hacen los niños para que los violen? Claro. Entonces, no podemos solucionar cosas tan complicadas como esta con esquemas y pensamientos simplistas. O sea, lo que quieren es culpabilizar a la víctima. Claro. Cuando él le hizo, la mató, es porque ella le dio motivo. Por ejemplo, hay agresores que nos cuentan, estos que se trabajan en el Centro de Intervención Conductual, porque ellos no representan alto peligro o peligro de muerte para las mujeres, nos dicen, pero es que ella me provocó, es que ella se buscó que yo le diera. Sí. Incluso, el 80% de las mujeres que han muerto en nuestro país nunca denunciaron ante ninguna autoridad. Eso lo oí el otro día cuando el procurador hizo la presentación del plan, y a mí me dejó espantado. Yo dije, bueno,
Y es un tema sostenido que yo lo estoy viendo en los 10 años que tengo como procurador. De acuerdo a tu experiencia, ¿a qué se debe eso? Primero, falta de información. Eso le iba a decir. ¿Por qué la mujer no denuncia? Primero, porque no se reconoce como víctima, porque el maltrato y las señales están normalizadas en nuestra sociedad y se van pasando de una generación a otra. Usted ve que en el noviazgo la violencia está invisibilizada y él le regala el celular, ¿verdad? Y 200 llamadas, ponme un location, mensaje por WhatsApp, donde tú estás, con quién tú andas, y ella lo decodifica como me ama, no puede vivir sin mí, está muy pendiente. Entonces no identifica las señales, ni los relacionados o el entorno tampoco. Y eso, lógicamente, la violencia va en intensidad creciente hasta que estalla. Puede ser con intento de feminicidio o el feminicidio mismo. Entonces las mujeres no se reconocen como víctimas, justifican al agresor, se culpan ellas de la violencia que viven y muchas veces minimizan el problema. No, eso fueron unos golpecitos. Ella tiene fractura múltiple en una silla de ruedas y heridas de 20 puntos, curable a los 25 días probablemente, o de pronóstico reservado, y ella te dice, no, fue que yo me tropecé. Por eso el sector salud es tan importante para identificar lo que son hallazgos compatibles con violencia y reportarlo al Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa con tu permiso, pero seguimos hablando. Claro. Bien, seguimos conversando con Roxana Reyes con este tema. A mí me parece fascinante el tema, porque es una cosa de... Yo me enervo cada vez que leo la noticia que un hombre ha sido capaz de abusar a una mujer. No tiene, no que la mate, sino que sencillamente que la abuse, que la golpee, que la maltrate. Claro. Me parece una cosa totalmente cavernaria. Ahí es que usted ve cómo se establece el desequilibrio de poder. Porque, como yo digo, nacemos niños, niñas, lo masculino, lo femenino, es una construcción social. Es una construcción social el poner algo azul en la puerta de la clínica porque es varón, o rosado porque es hembra. Y ahí comienza el sesgo. Y ahí comienza la educación con la discriminación. La sociedad patriarcal machista ha delegado en las mujeres el continuar esa crianza patriarcal con el sesgo. Y usted ve que la madre manda a la niña a hacer las cosas al hermano, a lavar la ropa o a cocinarle, y al hermano lo saca a la calle a jugar porque ellas están en cosas de mujeres. Claro. Entonces, esto es cosa de todos y todas. Y cuando se trabaja el concepto de nueva masculinidad con los niños desde pequeños, van a ser mejores ciudadanos, se van a involucrar en la crianza de sus hijos, van a poder conectar con las emociones, porque aquí para los varones está prohibido llorar, está prohibido conectar con las emociones, porque eso no es de macho, eso no es de hombre, eso es de pájaro, como dicen, o de homosexuales, y nada más aberrado que eso. Por ejemplo, en Suecia, que es cuna del ombudsman de los derechos humanos, su orden institucional es un país súper desarrollado. Su orden institucional es como sigue: primero las mujeres, luego los niños, niñas y adolescentes, después los adultos mayores o envejecientes, las personas con habilidades especiales, después las mascotas o animales y por último los hombres. Y Suecia es un país que respeta sus leyes, protege sus derechos, o los derechos humanos de sus ciudadanos, porque esto es un problema de derechos humanos, y es de los más desarrollados. Y es de los pocos países en el mundo que ha podido resolver el problema de la explotación sexual comercial, lo que nosotros conocemos como la prostitución. Mira, uno de los aspectos que me llamó la atención del plan de prevención de la violencia de género es la involucración de salud pública. En este caso, ¿cuál sería el papel de salud pública? Mire, dentro de nuestras metas presidenciales como área especializada está el diseño e instalación en nuestra escuela de formación del Ministerio Público de un plan para el sector salud. Y esto abarca desde el portero del hospital hasta los médicos residentes, pasantes, personal de emergencia, las enfermeras, trabajo social, salud mental, todo. De tal suerte que los médicos reciban la inducción, la sensibilización y la capacitación o formación de manera permanente y actualizada en nuestra escuela para, y aprovecho para decir que esto es conjunto con el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, para identificar aquellos hallazgos compatibles con violencia doméstica
y refieran, reporten a través de la dirección del hospital al Ministerio Público el caso. Esto es referencia y contrarreferencia. Pero además también hay un componente importante con el embarazo en adolescentes. De igual modo, la dirección del hospital materno-infantil va a reportar al Ministerio Público, porque cuando usted tiene una menor embarazada hay un delito. El código establece que la existencia de una diferencia de 5 años entre perpetrador y víctima mínimo se llama abuso sexual y eso tiene consecuencias. Sí, porque fíjate, yo vi que pusieron mucho interés en aprobar una ley mediante la cual se prohíbe el matrimonio antes de los 18 años. Sí. Y bueno, pero es que el problema es que la mayoría de esas uniones no pasaron ni por el registro civil ni pasaron por la iglesia, son uniones sencillamente consensuadas de menores de edad, de 14, ¿y quién tiene control sobre eso? Y entonces lo lamentable de esto es cómo nuestra cultura patriarcal machista normaliza las relaciones entre adultos y menores de edad. Cuando usted ve las muertes de adolescentes producto de la violencia machista, se da cuenta la gran diferencia de edad entre el perpetrador y la víctima. La más reciente fue San Juan de la Maguana, me parece que fue 50 y tantos años tenía el agresor y la víctima algunos 16 años o 15 años. Entonces, todos lo saben, todos lo callan y se hacen cómplices. Y una de las instrucciones que ha impartido el Procurador General es que cuando se verifica en un hecho de abuso sexual o de violación entre adultos y menores o adolescentes, la complicidad de los padres por no denunciar, por no reportarlo a la autoridad, pues también ellos serán sometidos como cómplices del delito. E inclusive se da el caso de que en muchas ocasiones, pues la propia familia insta a la niña para que se entregue, para quitarse el problema de arriba. No, y solamente, no tan solo quitarse el problema, sino que ven una oportunidad ahí para salirse de la pobreza, porque esa pareja es proveedor, ¿no? Y entonces usted ve que se dan las situaciones en los hospitales y la familia es la primera que no quiere denunciar al agresor. Entonces ya esto es un tema de orden público, está el interés superior del menor y bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero fíjate, en estos días, días recientes, salió precisamente en la prensa el caso de una niña en una localidad cercana de la frontera, en estado de gestación con 10 años. Imagínese. 10 años una niña. Sí, correcto. Entonces vemos que eso es un delito y es una violación o puede ser un incesto y bueno, tiene que haber consecuencias. Además, las secuelas que deja para la vida de un niño, como usted ha visto en la campaña de UNICEF, realmente los niños están para estudiar, para incorporarse al proceso productivo. Un niño no está para a los 10 años estar embarazado. Claro. Y no se supone que los niños tienen que cuidarse o defenderse de sus cuidadores, de sus padres o tutores. Sí, porque los padres se convierten en cómplices en este caso. Imagínense, o sea, si el padre viola al hijo o a la hija, no se supone, hay un tema de lealtad dividida y eso, que tú debas protegerte de quien está llamado a cuidar de ti. Pero hay un mal de origen, la paternidad irresponsable, la cantidad de gente que tiene muchachos, lo que quiere quitárselo de encima. El tema, por ejemplo, tenemos según el Banco Central aproximadamente un 40% de las mujeres en nuestro país son jefas de familia. Son familias monoparentales, que ella es papá y mamá y tiene muchas veces que trabajar el doble para darle una buena educación a ese niño o a esos niños y hacer de ellos ciudadanos de bien. Pero es muy complicado porque cuando tú eres madre a los 13 años, ¿qué formación intelectual le vas tú a dar a un niño? ¿Quién va a criar a ese niño? La calle. Entonces, bueno, la calle no es referente para nada. No, y la mayoría de esas muchachitas a esa edad que tienen que abandonar los estudios, como tú dices, bueno, tienen después que someterse a los trabajos más sencillos, más simples y más mal pagados. Perdió su vida. O sea, cuando tiene una maternidad no deseada, ni biológicamente, ni en la parte social, ¿verdad? Pues eso es complicado porque le quita la oportunidad de realmente prepararse y avanzar, ¿no? Hay tiempo para todo y precisamente por eso hay programas desarrollados por el despacho de la primera dama o de la vicepresidencia de la República para retardar las relaciones entre adolescentes y jóvenes, porque no es una cuestión de que se nos cogió con eso, estadísticamente lo tenemos ahí y además hay el tema del HIV y las enfermedades
infecto contagiosa o transmisión sexual que no se ven en la cara y que es una realidad que está ahí y afecta grandemente a nuestra población. Roxana, vamos a hacer una pausa y volvemos. Claro. Miren, el tema es tan interesante que nosotros vamos a dedicarle hoy el tiempo del tiro rápido. Así que vamos a seguir conversando con Roxana. Mira, Roxana, me estabas hablando ahora fuera de cámara una cosa importante. Me dijiste que hay elaborado un proyecto de ley. Sí. Y un proyecto de ley que contempla el fenómeno de manera integral. Eso es así. Y que si el día que esa ley se pueda poner en vigencia, posiblemente ser la mejor instrumento jurídico de toda la América Latina. ¿Qué ha pasado con ese proyecto de ley? Bueno, pues ese proyecto fue introducido por el Senado, siempre se ha aprobado en el Senado, pero perime en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? En el año 2012. 2012. Estado Sociedad Civil. Estamos en 17. Sí, correcto. Bueno, 4 años, ¿Cinco? No, 5 años, correcto. Y entonces, como usted señala, perime en la Cámara de Diputados. La presidenta de la Comisión de Género, que es Magda Fernández, siempre lo reintroduce para ponerlo en la agenda. Claro. Y yo pienso que este es un excelente momento para lograr la aprobación de esto, porque no es una ley más. Esta ley se trabajó consensuada, Estado, Sociedad Civil, especializada en esta materia, pero además ve el problema de manera integral, no solamente anclado en el Ministerio Público, es lo primero. Lo segundo, identifica fuentes de financiamiento para los actores poder cumplir con sus tareas y también establece sanciones para los actores de la ruta de atención de la violencia cuando no cumplan con el plan, con lo que están llamados a hacer, o incurran en negligencia y eso le cuesta la vida a una mujer. Entonces, fíjate, ha perimido ya 5 veces. Ahí entonces tú ves el juego de hipocresía cuando tú ves una serie de senadores, una serie de diputados, bueno, tú dices que no se ha aprobado, de diputados, hablando de que hay que combatirla. Entonces comencemos por allá adentro. Y entonces, mira qué fácil, lo tienen ahí mismo. Entonces yo pienso que es una magnífica oportunidad para el Poder Legislativo aprobar ese proyecto de ley y eso evidencia un compromiso más puntual para poder lograr esta ley. Quizás en el plan de los 22 puntos, yo no había alegrado ese punto, y fuera el plan de los 23 puntos, que era reclamar, en este caso, de la Cámara de Diputados, que aprobase esa ley, ese instrumento legal que es fundamentalmente muy importante, porque volvemos a lo mismo. Señores, el problema de la violencia, en este caso, contra la mujer, no es un compartimento estanco, es un problema de carácter integral. Claro. Entonces, tiene muchas piezas, muchas vertientes y todas tienen que funcionar de manera coordinada. Es una maquinaria complicadísima y cuando una pieza se para todo. Exacto. Es así. Porque imagínese, usted, hágase el día que usted tiene un agresor, ¿verdad? Lo somete. Y entonces en la justicia, ahí déjame correr. Yo debo señalar que no hay el consecuencia. Poder Judicial tiene un área que trabaja los temas de género, tiene una división de asuntos de niñez, familia, adolescencia y género. Pero además tiene la propia Suprema Corte lo que es una comisión de género, ¿verdad? Y subcomisiones correspondientes. Y ellos, me consta que han hecho grandes esfuerzos para capacitar a sus jueces, porque yo le he impartido docencia en la Escuela de Formación de la Judicatura, y sensibilizarlo, porque es importantísimo que los jueces y juezas entiendan el peligro o el alto riesgo en el que colocan a una víctima cuando el Ministerio Público, viendo el peligro de muerte, pide una prisión preventiva y ellos dan una garantía económica. Entonces, muchas veces los agresores cumplen sus amenazas. Claro está, eso crea un gran desafío para el Ministerio Público porque a toda costa usted tiene que preservar la vida y la seguridad de esa mujer y lograr, pues, que realmente cuando el nivel de riesgo sube, que es cuando ella denuncia, pues uno pueda garantizar en una casa de acogida o en un lugar fuera del alcance del agresor su vida, la de ella y de sus dependientes. Ahora, yo tenía entendido, o creía, o debiera ser, que una persona, en este caso, acusada de agresión, es decir, con prueba suficiente, no habían darle en este caso pues libertad
mediante fianza, porque Pero es un peligro de precisamente, calle. es decir, si bien es cierto, esto es un sistema de justicia rogada que se basa en la evidencia, ¿verdad? Más allá de toda duda razonable, lo que usted le puede probar al juez, pero cuando el Ministerio Público en una medida de coerción presenta que hay peligro de muerte o que hay alto riesgo y por eso pide el arresto del agresor para pedir luego prisión preventiva en la medida de coerción, pues es importantísimo estar en sintonía e ir en esa dirección, Claro. aunque lógicamente no ata al juez la solicitud del Ministerio Público, pero el Ministerio Público está para probar el delito Claro. en el tribunal. Además, el juez tiene que tener sentido común en ese sentido, de saber que si pone en libertad a esa persona, pues está poniendo en riesgo a la víctima. Es correcto. De nuevo, Entonces, esa persona es un peligro en la calle. Como el sistema de justicia penal tiene que ser un negador del miedo, Sí. tiene que promover la seguridad y la integridad, el respeto a la seguridad y la integridad de la vida también de las mujeres y sus dependientes, no promover que haya un estado de terror y que ella esté en un estado de angustia y de incertidumbre. Correcto. Porque fíjate, aunque el Código Procesal establece una serie de normas a las cuales el juez tiene que ajustarse, Sí. pero también el juez tiene, en este caso, pues, un espacio de creatividad. Yo recuerdo hace algunos años, y me llamó mucho la atención, no sé cuál es el nombre de la jueza, lo lamento, hay un individuo que le cortó las manos Sí. a la muchacha, una muchacha joven, Adolfo. en San Cristóbal. Sí. Ese señor lo llevaron preso, estuvo preso un año, a cabo del año, el abogado dice, bueno, de acuerdo al código, como no lo han llevado a juicio y nada, le corresponde la libertad automática. La juez le dijo, usted tiene razón. Declaro entonces la libertad provisional del señor con una fianza de 7 millones de pesos. No, y luego él fue condenado en todas las instancias a 30 años Claro. y cumple su condena de 30 años, porque vuelvo y le digo, el sistema de justicia penal tiene que promover un sistema de consecuencias, porque cuando usted en una sociedad con delitos o crímenes que ya se han instalado, como el caso de la corrupción o el feminicidio, no responde, no da respuesta contundente, entonces crea un estado de desesperanza y de indefensión aprendida para la ciudadanía. Entonces la gente terminaría tomando la justicia en su mano y eso sí es grave. Rosana, muchas gracias por haber Gracias a estado con usted. nosotros, pero Placer. el tema da para mucho. Claro que sí, Así para que- muchos programas. Así que prepárate. No, porque- antes de que el año termine, le prometo que vuelvo. Porque te voy a estar molestando. Claro que de sí, nuevo. con mucho gusto. A ustedes, queridos amigos televidentes, gracias por la atención a Teledebate. Pues, como siempre, ahora les sugerimos no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando la programación de este canal. Y recuerden que después la última entrega del informativo Noticias 16 le va a llegar directamente a sus hogares todo lo que ocurre de importancia en el país y en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche y un excelente fin de semana. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.